Padre, gracias, Dios mío, por tu palabra. Ayúdame en esta mañana, Señor, a traer a tu pueblo, Señor, lo que tu pueblo necesita, Padre. Pon en mi boca, Señor, lo que tú quieras, lo que tú convengas, lo que tú desees, Padre. Y trae, Señor, ese conocimiento tuyo, Padre, porque necesitamos conocerte más, Padre. Gracias, Dios mío. Abre los corazones en esta mañana, abre los oídos, Padre, de tu pueblo, y enséñanos, Señor. Que seas tú y no seamos nosotros, Señor. Que sea tu voluntad y no la nuestra, Padre, siempre. Te damos las gracias, te damos la gloria por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, tenemos una promesa verdadera de parte de Dios. Y esta es una promesa que tiene que mantenernos firmes hasta el final. Está en Apocalipsis 21, del 1 al 4. Esta promesa tiene que estar en nosotros fortaleciéndonos. Porque es nuestra esperanza. Es donde el Señor dice que va a estar con nosotros para siempre. Y tenemos que descansar los días que quizá hay problemas en nosotros, que quizá hay angustia, que quizá hay necesidad. Pero echa mano, como le dijo Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Acuérdate de Jesucristo y echa mano de la vida eterna. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dale ese aplauso al Señor. ¡Qué maravilla! Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que Dios tiene preparado. Mirad, a veces escuchamos de según qué pastores, de según qué iglesias, de según qué gente, que tiene una nueva revelación. No hay nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones. Lo que hay es más entendimiento quizás de la palabra de Dios. Hay más luz. Dios nos va dando luz a medida que vamos creciendo. Y como yo dije el viernes, es como una cortina que se va abriendo poco a poco y vamos poco a poco viendo lo que hay detrás. Pero lo que hay detrás nunca cambia. Aquí tenemos la cruz, tenemos la pantalla, no cambia. Pero lo que cambia es que esa cortina, ese entendimiento tuyo se ha abierto un poquito más y tú tienes un poquito más de revelación de la palabra de Dios. El Señor va haciendo que esa revelación vaya viniendo a nosotros en la medida en que nosotros buscamos de Dios, arañamos de Dios, apartamos tiempo para leer la palabra, para escudriñar la palabra, porque la Biblia no se lee como si fuera un libro cualquiera. La Biblia hay que estudiarla, hay que pararse, hay que preguntarse qué dice la Escritura. Hay que preguntarse cómo puedo aplicar la palabra para mi vida. ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué necesito cambiar de mi vida para que lo que aquí dice pueda ser de edificación para mi vida y pueda cambiar mi vida? Porque si solamente leemos la palabra y nos quedamos iguales, vamos a ser como aquel que se mira al espejo, que está lleno de manchas, que está lleno de suciedad y no se lava la cara, no cambia. Nos miramos en el espejo de la palabra, pero si no cambiamos no sirve para nada. Hay cosas que nosotros tenemos que entender. A veces nos hacemos preguntas. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Se salvaba por la ley? ¿No? No podían salvarse por la ley, porque la ley nunca ha salvado.
La ley está puesta para que nosotros podamos entender nuestro pecado y podamos ver la suciedad que hay en nosotros, la maldad que hay en el hombre, para que nosotros acudamos a las promesas de Dios, acudamos al Redentor. Entonces, ellos no tenían conocimiento de la ley, porque ¿cómo se salvaron Adán y Eva? ¿Cómo se pudieron salvar Adán y Eva si no había ni ley? Por una promesa que el Señor les hizo. Ellos creían en las promesas de Dios. Ellos creían. Dios les dijo que de la simiente de la mujer se levantaría uno que pisaría la cabeza a ese diablo. Aleluya. Él, dice, le tocaría en el calcañar, en el talón, pero que él les pisaría la cabeza. Y ellos creyeron en esa promesa. La gente del Antiguo Testamento se salvaba porque creían en las promesas de Dios. A Abraham se le dio una promesa de que en su descendencia serían salvas, serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces la gente tenía ese anhelo, ese deseo, esas promesas en el corazón de que vendría el Mesías, de que vendría el Redentor. Ellos creían en la venida de un Mesías que vendría. Ellos buscaban ese Mesías. Desde el principio vemos que vemos las promesas de Dios manifestadas a través de su palabra, en los pactos que él hizo con el pueblo de Israel, con su pueblo, era su pueblo. Vemos ahí el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de David, el nuevo pacto, esos pactos que Dios hacía con su pueblo, donde el pueblo iba creyendo en las Escrituras. El pueblo de Israel era un pueblo ferviente, era un pueblo que amaba su tierra, un pueblo que amaba la palabra, que amaba la Torá, que amaba las Escrituras. Nosotros tenemos que aprender a amar las Escrituras y creer en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son las que nos sostienen. Las promesas de Dios son las que nos sostienen. Ahora, tenemos que conocer la Escritura. Muchas veces creemos que hay cosas que no son promesas, sino que simplemente son principios. El libro de Proverbios no contiene promesas. El libro de Proverbios contiene principios de cómo caminar rectamente en nuestra vida. Entonces, tenemos que saber qué es una promesa, qué es un principio, qué es una narrativa, qué es lo que el Señor está diciendo en su palabra. Si estamos leyendo poesía, pero a veces en esa poesía viene una promesa, viene una palabra profética. Uno tiene que discernir, leyendo la palabra, tiene que conocer, ir conociendo qué es lo que el Señor nos está diciendo. La Escritura tiene que ser revelada a nuestro corazón poco a poco. Amén. Tenemos que aprender. Hermano, esta iglesia tiene que aprender y tiene que amar la palabra de Dios. Amén. Y os quiero ver con la Escritura, os quiero ver con la palabra, con la Biblia en vuestra mano. Esta iglesia tiene que ser una iglesia escritural. Una iglesia que ame la palabra. Porque hay muchas cosas que se predican por muchos sitios, pero que no están escritas en ningún sitio. Dice la palabra en segunda de Pedro, pónmelo, segunda de Pedro, creo que capítulo 2, verso 1, lo leímos el viernes. Lo leímos el viernes, creo que voy a buscarlo por aquí yo también. Porque es importante que esto lo entendamos. Porque si no seremos engañados, si no seremos extraviados. Y yo no quiero que ninguno de vosotros se pierda y se extravíe. Pero para eso tenéis que aprender también a escudriñar también vosotros la palabra de Dios. Amén. No es lo que yo diga, sino lo que dice el Señor. Segunda de Pedro, verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo? ¿Falsos profetas? Sí, hubieron falsos profetas. Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Falsos maestros? Habrán falsos maestros que estarán en los púlpitos, que estarán predicando, que estarán hablando de prosperidad, que estarán hablando que Jesús vino para que tú seas enriquecido, para que tú tengas más dinero. Jesús no vino para que tú tengas más dinero. Jesús vino para salvar tu alma. ¿Eso nos gusta? Pues Jesús vino a salvar nuestra alma. Jesús no vino a que tú y yo tuviéramos más riqueza, más casa, más yates, más dinero, más bendición. No, hermano, ese es el verdadero, el evangelio que ellos creen que es el verdadero, pero eso es falso. Y tenemos que mirar lo que dice la palabra. Amén. Y luego vamos a ver escrituras que nos van a enseñar estas cosas. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción
repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, estoy leyendo el verso 2, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuánta gente, por causa de la mentira, por causa de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, se han apartado del Señor? Porque al final han quedado desconsolados, porque han pactado con el Señor, han dado su dinero, han sido engañados por esos falsos pastores, por esos falsos profetas, y luego se han quedado tan mal en su corazón que se han apartado incluso del Señor. Pero dice que esto trae consecuencias. ¿Amén? Esto trae consecuencias. Nadie os deje y nadie os engañe, porque son tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles. El Señor viene pronto, dice su palabra, que muchos serán engañados en ese día. Aún los escogidos, dice la palabra, aún los escogidos serán engañados y serán apartados. Por eso hay que estar muy atentos a la palabra de Dios. ¿Amén? Dale ese aplauso al Señor. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que entender que en el Antiguo Testamento había una teocracia. ¿Qué es teocracia? La teocracia es que Dios gobernaba al pueblo. Y Dios gobernaba al pueblo a través de la voz de los profetas, a través de los jueces, a través de los hombres de Dios. Aunque había reyes, porque Samuel era un rey, David era un rey, pero ellos actuaban conforme a lo que el profeta, conforme a la voz de Dios, iba ministrando sus corazones. Entonces ellos preguntaban al profeta, pregunta si vamos a ganar, si tenemos que ir a la guerra, si tenemos que dejarlo, y entonces era una teocracia. Hermano, nosotros ahora no podemos coger el Viejo Testamento y hacer lo que hacía Dios en el Viejo Testamento. No podemos apedrear a la gente. No podemos hacer como Dios hacía con los pueblos paganos, que los aniquilaba. Nosotros no podemos tener esa mentalidad, porque estamos viviendo en otro pacto, estamos viviendo en otro régimen. No vivimos en el régimen del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era sombra de lo que tenía que venir y tenemos que aprender qué es lo que está diciendo ahí, hacia quién va dirigido, y cómo el Señor les está mostrando a través de la Escritura, pues, quién es Jesús. Cuando tú estás leyendo a Moisés, tú estás leyendo a ese Jesús, el libertador, el que te va a sacar de Egipto, el que te sacó de la esclavitud del pecado. Cuando tú estás leyendo a Josué, tú estás leyendo a ese guerrero, a ese hombre de Dios que tiene que esforzarse, que tiene que ser valiente, que tiene que conquistar. Cuando tú estás leyendo a David, tú estás viendo el rey Jesús sentado en el trono. Tú tienes que ver la majestad de Dios en la Escritura. Eso es muy importante, que entendamos la palabra de Dios. Mira primera de Samuel 15, del 1 al 3. Fíjate lo que había en el Antiguo Testamento. Esto no podemos aplicarlo ahora. Y después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Estaba el rey, pero ¿quién estaba mandando? ¿Quién estaba ordenando? Era el profeta Samuel dándole una orden de Dios a un rey. Quiero que lo entienda. Había una teocracia. Era Dios quien mandaba en el Antiguo Testamento. Amén. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Todo. Y no te apiades de él. Esto era un juicio. Esto era un juicio. El juicio de Dios hacia todo aquel que era idólatra. Gente idólatra, gente que sacrificaba incluso a sus niños, que adoraban a otros dioses, que adoraban a las piedras, a los astros. Pero aquí Dios trae un juicio sobre estas naciones. Y tú dices, bueno, pero esos juicios ahora no están en el Nuevo Testamento. No, de esta manera no.
Pero la palabra viene y nos dice, todo aquel que no tiene a Cristo en el corazón, todo aquel que no tiene a Jesús en el corazón. Mira, el castigo que hay hoy es peor que el que había en el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento Jesús es el que más habló del infierno, es el que más habló de la condenación, y esa condenación es eterna, para toda la eternidad. Entonces tú dices, qué fiero era el Dios del Antiguo Testamento. No. En el Nuevo Testamento viene Jesús y dice, más vale entrar al cielo con un ojo menos, con una mano menos. Más vale entrar con algo que te falte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Luego, Jesús sigue hablando de qué le vale al hombre ganarlo todo y perder su alma. Vaya. Estás viendo que hay una condenación eterna en el Nuevo Testamento para el que no cree, para el que no le ama, para el que le rechaza, para el idólatra, para aquel que aborrece a Dios, para aquel que blasfema de Dios, para aquel que no quiere saber nada de Dios. Y por eso es necesario que la Iglesia predique el Evangelio a estas personas para que haya una conversión. ¿No lo entendemos? Que para eso vino el Hijo del Hombre, para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Entendemos esto? Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mira, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Nosotros no podemos hacer juicio hacia los pecadores, porque lo que nos está diciendo el Señor, que amemos a nuestros enemigos, porque ellos ya tienen bastante condenación con lo que le vendrá, si no se arrepienten. Amén. Ahora nosotros tenemos las promesas de Dios, tenemos la salvación. Por eso entiende que tienes que tener celo de tu Dios. Tienes que tener celo y tienes que tener amor por Jesús, por lo que ha hecho por nosotros. Porque muchas veces no tenemos la revelación tan escasa que no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tú y yo somos libres de la condenación. Tú y yo ya no tenemos condenación. Nos ha justificado el Señor por medio de su sangre preciosa. Esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, derramada sobre nosotros. En el Salmo 22 habla el Señor y dice, profetizando, David escribe, gusano soy y no hombre. Gusano soy y no hombre. Y se estaba refiriendo a un tipo de animal, un gusanito que ellos usaban para teñir la ropa de rojo, que se pegaba a la madera. De tal manera se pegaba a la madera que cuando se pegaba a la madera ya no se podía soltar de la madera. Y cuando paría sus crías y sus huevos nacían, se rompía de tal manera el cuerpo de ese animal que se teñía, todas sus crías se teñían de rojo. Está diciendo el Señor, gusano soy, no hombre. Soy ese tipo de gusano que se ha pegado a la cruz y que va a teñir a una generación entera. A todos mis hijos los va a teñir con su sangre preciosa. Gusano soy, no hombre. Porque Él se sentía como gusano teñiendo con su sangre preciosa a la humanidad. Esa sangre de Cristo que ha sido derramada en la cruz del Calvario, a ti y a mí nos ha salvado de la muerte, del pecado y del infierno. Es para dar un aplauso al Señor, es para decirle gracias, Dios mío. Es para decirle gracias. Aleluya. Esta gente que habla tanto de prosperidad se coge muchas veces a los versos del Antiguo Testamento, donde hablan que Dios te va a dar, que tú vas a tener, que vas a prosperar, que Dios te va a dar una casa, que Dios te va a dar todo lo que tú quieras. Y se cogen palabras del Antiguo Testamento. Pero lo que no están leyendo es que para que Dios te bendijera en el Antiguo Testamento, tenías que cumplir toda la ley. Tenías que circuncidarte y cumplir la ley, porque las bendiciones que están aquí escritas en el Antiguo Testamento venían por la obediencia. Entonces la gente quiere bendiciones sin obediencia. La gente quiere bendiciones sin santidad. La gente quiere bendiciones sin responder al mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio dice, en mi nombre tendréis persecución. En mi nombre seréis ofendidos.
en mi nombre, todo aquel que quiera vivir piadosamente tendrá persecución. Pero eso no se lee. Pero dice que tengamos valentía porque Él ha vencido al mundo. Amén. O sea que tenemos que ser valientes, hermano. Ya el Señor nos va a dar fuerzas para ir hacia adelante. Amén. Dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Luego dice el Señor, dice que si alguien retrocede y se aparta, después de haber sido limpiado, después de haber sido lavado, después de conocer al Señor, dice que si tenía un espíritu, un demonio, dice que luego vienen 7, peores que los que habían al principio. ¿Te das cuenta? Porque el Señor nos ama tanto. Porque yo quiero que en esta mañana se corra un poquitito más la cortina de la revelación que tiene el Señor hacia nosotros y que nos demos cuenta qué es lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Para que no retrocedamos, para que no nos apartemos, para que no descansemos pensando, bueno, no pasa nada. No, hermano. Dice que en el libro de Tito dice que han entrado entre nosotros hombres encubiertamente que han convertido la gracia de nuestro Señor Jesucristo en libertinaje. No conviertan la gracia de Dios en libertinaje. No se trata de hacer lo que nos dé la gana y vivir como queramos. No se trata de eso. La gracia de Dios es el poder de Dios para perdonar a un pecador. Porque cuando uno peca, si no estuviera la gracia de Dios, iríamos derecho al infierno. Pero como está la gracia de Dios, como Jesucristo envió su gracia sobre nosotros, que es lo que nos está fortaleciendo, porque por gracia somos salvos, no por obra, sino por la gracia de Dios. Y vuelve otra vez la gracia de Dios a traer bendición a nuestras vidas y a presentarnos delante del Señor. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay en nosotros un verdadero arrepentimiento. Amén. Gloria al Señor. Dale ese aplauso. Es que necesitamos mover nuestras manos. ¿Sabes lo que es la obediencia? La obediencia es el poder de Dios. Obediencia es poder de Dios. Obediencia es poder de Dios en marcha. ¿A nosotros qué se nos dice como hijos de Dios? Vamos a Romanos 13, 1, 3. Vamos a Romanos 13, 1 y 3. Aunque no nos guste, hay cosas que no nos gustan. Hay cosas que no están bien, hay cosas que nosotros no entendemos, cosas que no comprendemos. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que te guste o no te guste, lo que hay viene de parte de Dios. Es Dios quien pone reyes, es Dios quien quita reyes. Amén. Es lo que dice el Señor. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces uno tiene que aprender a someterse a las autoridades, bendecirlas, orar por aquellos que Dios ha puesto. Si no te gusta, ora para que Dios lo cambie. Pero no lo critiques, no lo maldigas, porque tú estás maldiciendo la autoridad de Dios, estás maldiciendo lo que Dios ha puesto. Ora para que Dios cambie si no te gusta lo que hay puesto y busquemos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de parte de ella. Amén. Gloria al Señor. Nosotros tenemos bendición cuando nos sometemos, cuando obedecemos. Hay obediencia, hay sujeción, entonces viene el Señor y empieza a traer bendición. Por eso fijaros que en el Evangelio hay una sucesión donde cómo tenemos que vivir nuestra vida. El varón sometido a Dios, Ramón lo ha dicho, el varón sometido a Dios, la mujer sometida al hombre, los hijos sometidos a los padres. Hay una sujeción. Nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades. Cuando nosotros nos sujetamos, porque la persona que no se sujeta vive en rebeldía. Y cuando tú vives en rebeldía, si la esposa no se somete al esposo, los hijos no la van a obedecer. Los hijos no tendrán
los hijos van a ser descarriados. Pero si la esposa se somete a la cabeza, y la cabeza es la autoridad, y la autoridad hace las cosas como Dios tiene que hacerlas, sujetándose a la cabeza que es Cristo, las cosas funcionan bien. ¿Amén? Entonces, varón sujetado a Cristo. Cuando hablamos del varón sujetado a Cristo, estamos hablando de que el hombre de Dios tiene que buscar a Dios, tiene que orar por su casa, tiene que sujetarse a las leyes, tiene que traer la palabra de autoridad y la palabra de obediencia a su casa. Tu casa no puede ser cualquier cosa, tu casa es un templo del Espíritu Santo. Tu casa tiene que ser un lugar donde reine la presencia de Dios. A veces no queremos tener autoridad con los hijos, nos da cosita, ay pobrecito, y los mimamos demasiado. No los mimes. Las cosas hay que decirlas, las cosas hay que hablarlas, las cosas hay que exponerlas con amor. Pero la autoridad de Dios tiene que estar en el hogar. Y es al varón el que le corresponde tener la autoridad y para poder infundir. Entonces la esposa tiene que aprender también a someterse. Si no lo hace el varón, tendrá que hacerlo la esposa. Pero, hermano, le corresponde al varón tener la autoridad en la casa y poner orden en la casa. Amén. No dejes que sea la mujer, que sea el varón el que ponga el orden con el amor de Dios, trayendo las cosas como dice su palabra. Mira, vamos a Mateo 6. Vamos a Mateo 6. Vamos a ver aquí algo que también se utiliza mucho en la iglesia de la prosperidad. Vamos a ver aquí. Porque hay cosas que nosotros las interpretamos mal, pero tenemos que aprender a leer el contexto. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor un poquito más arriba? Porque la Biblia no tenía capítulos, la Biblia no tenía capítulo tal, versículo tal, eso no existía, era una carta. Y entonces hay que leer el contexto, qué es lo que está diciendo el apóstol, qué es lo que está diciendo Jesús, qué es lo que está diciendo la palabra, y hay que leer un poquito más arriba. ¿Amén? Cuando el Señor está diciendo en su palabra, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, y yo estoy allí en medio, no está hablando, porque si fuera eso, cuando tú estás solo en tu casa, ¿ya no está el Señor? Cuando tú estás en el secreto, ¿ya no está el Señor contigo? O sea, que hacen falta 2 o 3 para que el Señor esté en medio. No está hablando el Señor de eso ahí en esa palabra. Está hablando el Señor de disciplina en la iglesia. Donde están 2 o 3 que se han puesto de acuerdo en lo que están diciendo y disciplinando a esa persona, yo estoy en medio apoyando lo que ellos están diciendo. ¿Amén? Entonces tenemos que tener inteligencia para saber qué es lo que está diciendo el Señor en su palabra y no sacarla del contexto, porque nos han enseñado cosas que no son y vamos equivocados. Por eso hay que aprender y hay que interesarse por la palabra de Dios. Y vamos a descubrir cositas y vamos a destapar cosas que quizás durante mucho tiempo tú has creído que eso era la verdad y no es la verdad. Simplemente te lo han enseñado así, pero no es así. ¿Amén? Entonces vamos a destapar la realidad de la palabra de Dios para que podamos aplaudir a Dios de una manera poderosa. Amén. En el nombre de Jesús. Mira, otra palabra. Mateo 6 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, quédate con estas palabras, qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Aquí la Iglesia de la Prosperidad dice: busquemos el reino de Dios y Dios nos va a dar todo lo que necesitemos, la casa, el coche, hermano. ¿De qué está hablando aquí la palabra? De comida, de bebida y de vestida. No está hablando y prometiendo nada más. Está diciendo que no te va a faltar comida, que no te va a faltar vestido
y que no te va a faltar nada de beber. No te está diciendo que te va a dar un yate, que te va a dar una casa, que te va a dar un coche nuevo. No te está diciendo nada de eso. Está diciendo que no te va a faltar de comer, que un cristiano no se va a morir de hambre, ni le va a faltar la ropa, ni le va a faltar el agua para beber. Eso es lo que está prometiendo el Señor. Amén. ¿Lo estáis leyendo o me lo invento yo? Porque se cogen versículos fuera de contexto para que hacerle creer al pueblo que Dios es nada. Dios es el rey Midas que da oro por todos sitios. No, Dios no es el Dios Midas, el rey Midas que da oro y que da abundancia por todos lados. Es un Dios que nos dice, sujetaos, porque yo tengo un lugar para vosotros preparados en el cielo. Y yo creo que esa promesa nos basta para seguir hacia adelante, creyendo y para ser fortalecidos en el Señor. Amén. Yo no necesito que Dios me llene la cartera para seguirle, porque ya me llenó mi corazón. Bueno, hermanos, si esto no lo decimos, si esto no se habla, nosotros todavía estaremos, porque hay tantos falsos maestros por ahí. Tu gozo y tú tienes que estar en Cristo, en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Amén. Ese es nuestro gozo y hay que amarlo por lo que es, por el amor que Él nos ha dado. Vamos a Filipenses 1:29 y con eso los músicos pueden ir subiendo. Filipenses 1:29. A veces no hace falta dar mucho tiempo de palabras. Quedaros con todo esto, quedaros con cosas para que cuando tú escuches esas cosas tú puedes decir, no, pero el pastor dijo que y es lo que dice la palabra. Amén. Muy bien. Gracias, Israel. Israel, pórtate bien. Ya sé que se porta, es tremendo. Tenemos aquí dos músicos preciosos. Dos músicos chiquititos, los demás, que os alabe vuestro Padre. Bendito sea el Señor. Filipenses 1:29 dice, mira lo que dice, como si fuera una medalla, como si fuera algo como un trofeo, como el que levanta la Champions League. Dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Amén. Amén. Una concesión. O sea, el Señor nos concede el privilegio, de sufrir por Él. Amén. Esto no me gusta tanto. Esto no me gusta tanto, hermano, pues es un privilegio, porque cuando tú sufres por Él, Él está llenando tu hucha en el cielo, pero una hucha espiritual de gloria y de bendición para tu vida. Amén. Que Dios os bendiga. Vamos a adorar, vamos a cantar al Señor. Nos ponemos de pie y vamos a acabar esta reunión de gloria. Sí, ahora la pasaremos.